Dios te bendiga, Dios te guarde. Este hermano Luis Julián con otro estudio bíblico. En esta ocasión quiero hablar acerca de lo que se conoce como exégesis de periódico. ¿Qué es exégesis de periódico? Es un método que se usa para interpretar las Sagradas Escrituras, que en inglés es conocido como newspaper exegesis. Exégesis de periódico es usar los acontecimientos actuales para interpretar las Sagradas Escrituras. No es un método confiable. Es preferible usar las Sagradas Escrituras para entender lo que está sucediendo hoy en día, en vez de usar lo que está sucediendo hoy en día para interpretar las Sagradas Escrituras. Amén. Le voy a dar unos ejemplos de lo que es exégesis de periódico. Voy a leer primeramente en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versos 2 al 3. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El apóstol Juan vio aquí una bestia en visión con 7 cabezas. Amén. Quien el apóstol Juan vio fue el anticristo. No es que el anticristo tendrá 7 cabezas, pero en visión él lo vio en forma, él lo vio como si fuera una bestia con 7 cabezas, y en una de las cabezas el apóstol Juan vio una herida mortal. Dice que la herida mortal de la bestia fue sanada. Amén. Algunos estudiosos interpretan esto como que el anticristo será asesinado, recibirá una herida mortal, pero resucitará. Otros lo interpretan como que él va a recibir una herida, no va a morir, pero va a usar esa herida para fingir su muerte y hacer ver a la gente que él resucitó. Sea como sea, Juan vio que él tenía, que el anticristo tenía una herida, amén, que dice la palabra que era mortal. Ahora, en la década de los 80, hubo un hombre que todavía está vivo, conocido como Mikhail Gorbachev, quien fue el líder de la Unión Soviética, amén, en la década de los 80. Este hombre tiene una mancha grande en la cabeza. Hubieron personas en aquel tiempo que decían que él era el anticristo porque él tenía esta mancha grande en la cabeza, amén, y que esa mancha era la herida mortal de Apocalipsis capítulo 13. Eso es un error, eso es un ejemplo de lo que es exégesis de periódicos. Mire cómo dice en Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 17. Amén. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Hoy en día se está administrando las vacunas para el COVID, y hay personas que dicen que estas vacunas son la marca del anticristo. Amén. La marca del anticristo, dice Apocalipsis capítulo 13, va a ser puesta en la mano derecha o en la frente. Las vacunas se administran en el brazo, amén, no en la frente, no en la mano derecha, amén. Esto es otro ejemplo de lo que se conoce como exégesis de periódico.
Amén. Mire cómo dice en Apocalipsis capítulo 13, el mismo capítulo, verso 18, dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. En la década de los 80 estaba vivo Ronald Reagan, quien fue presidente de los Estados Unidos de América. Su primer nombre, Ronald, era de 6 letras. Su segundo nombre, Wilson, de 6 letras. Y su apellido Reagan era una palabra también de 6 letras. Amén. Y por eso hubieron personas en aquel tiempo que decían que él era el anticristo. Amén. Porque su primer nombre tenía 6 letras, su segundo 6 letras y su apellido 6 letras también. Y decían que él era la bestia, que ahí estaba el número del anticristo. Eso era un error. Ese es otro ejemplo de lo que se conoce como exégesis de periódico. Amén. Daniel capítulo 9, verso 27 habla del anticristo, de que él va a confirmar un pacto con el pueblo de Israel. Amén. Y ese va a ser un pacto de 7 años, pero que a la mitad de 7 años, amén, él va a romper ese pacto. El año pasado, en agosto, amén, en la capital americana, el pueblo, la nación de Israel y 2 naciones árabes, amén, firmaron unos documentos para dejar establecido oficialmente relaciones diplomáticas entre esas 3 naciones. La administración de Donald Trump trabajó para que esto fuese posible y hubieron personas que decían que Donald Trump era el anticristo porque él facilitó un pacto. Sin embargo, en estos acuerdos no se habla acerca de 7 años. Amén. El pacto que el anticristo va a confirmar de 7 años con el pueblo de Israel será después del arrebatamiento. Amén. Y le da comienzo al periodo de la tribulación, esa confirmación del pacto. Todavía la tribulación no ha comenzado. Amén. Así que estos son algunos ejemplos de lo que es exégesis de periódico. Amén. Una cosa es especulación. Amén. Y otra cosa es revelación de parte de Dios. Amén. Así que es preferible usar las Sagradas Escrituras para entender lo que está sucediendo. Amén. En vez de usar los acontecimientos actuales para interpretar la profecía bíblica. Amén. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga.